Muchas gracias por asistir, como siempre, a nuestras ruedas de prensa. Hoy estamos aquí, me acompaña Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra, y Marcos Martín, el director del festival que venimos hoy a presentar. Estamos ante las 42 ediciones de un festival único, además, que hace además sentir a esta población momentos muy especiales, que es además un orgullo para la Junta de Extremadura y para todos los extremeños de cara a preservar nuestra identidad, a conseguir algo tan maravilloso como duplicar la población en verano para este ayuntamiento y esta alcaldesa que tiene que trabajar con ello. Un festival que consigue que 55.000 personas en una localidad de 5.000 habitantes puedan disfrutar de una opción cultural única, insisto, y que se mantiene con lo difícil que supone mantener una edición, y ahora nos lo contará Marco, y hacer atractiva y seguir siendo interesante para una localidad, pues un festival folclórico como este. Saben que es de interés turístico nacional, que se organiza cada año con esmero y lo hace además el grupo folclórico Los Jateros, que nos acompaña hoy, en colaboración evidentemente con el Ayuntamiento y con el cariño y el impulso que desde la Junta de Extremadura podemos ofrecerles. Música, danza, gastronomía se fusionan para ofrecer una experiencia, insisto, única y enriquecedora al visitante. Se estima que la población, insisto, aumenta en 3.000 personas durante estos días. Van a ser muchos días, van a ser, me parece que es del 2 al 17 de agosto, en el que vamos a poder disfrutar de no solamente lo que decía, música, danza, gastronomía, folclore, nuestras raíces, sino también de poder visitar y disfrutar de este patrimonio histórico, artístico del que dispone esta localidad. Hablo del claustro del convento de San Francisco, del Paseo de la Constitución, de la Plaza de Toros, del Castillo Templario, entre otros. Y con la peculiaridad de que poblaciones vecinas del sur de Badajoz, del norte de Huelva y del oeste de Portugal alcanzan también a disfrutar de este festival tan especial. Actuaciones de flamenco, música folk y espectáculos de folclore internacional. Creo que merece la pena escuchar a la persona que dirige y que, a pesar de su juventud, va a ser capaz de sostener un festival tan importante como el que vamos a presentar hoy. Cuando quieras, Marco. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por la presencia a Victoria Bázaga, consejera de Cultura de la Junta de Extremadura, y a Tina Rodríguez, alcaldesa de nuestro querido Fregenal de la Sierra. De la misma manera, agradecer a la presencia a todos los medios de comunicación en esta presentación de la 42 edición del Festival Internacional de la Sierra. El Festival Internacional de la Sierra es un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, que se celebra desde sus inicios en la localidad pacense de Fregenal de la Sierra. Este año, dicho evento se desarrollará desde el 2 hasta el 17 de agosto, 16 días en los que se celebrarán más de 100 actividades. Desde la organización, que corra a cargo del grupo folclórico Los Jateros, se pretende que el Festival Internacional de la Sierra verse sobre una dicotomía entre poner en valor las diversas expresiones extremeñas, por citar algunas, poner en valor la cultura, la tradición, la artesanía y el folclore y la gastronomía, y el mestizaje propio que otorga el intercambio de cultura. Como decía anteriormente, entre las más de 100 actividades que se desarrollarán, quiero destacar las actuaciones de flamenco, copla, música folk, visitas guiadas, teatro infantil, eventos gastronómicos, donde se podrá ver el intercambio entre la cocina extremeña y la de otros países, así como las propias actuaciones de folclore, el apartado de la carpa, donde se pone en valor la artesanía, tradición, los productos típicos de esta zona y entre otros. También quiero agradecer tanto a los organismos públicos como a las empresas el apoyo que nos ofrecen cada año y cuya ayuda es vital para el desarrollo del FestiSierra. Este año, siguiendo la línea marcada en ediciones anteriores, se pretende que el FestiSierra sea un punto de encuentro para personas de todas las generaciones, elaborando una programación que intenta abarcar, en la medida de lo posible, actividades y eventos que sean del interés de todas las edades y tipos de gustos, siguiendo con el mantra de realizar un festival inclusivo para toda la población. Así, queremos animar a toda la ciudadanía extremeña y no extremeña, sino de todo el país y de más allá de nuestra frontera, para que disfruten durante estos días de Fregenal de la Sierra y de las actividades que les proponemos. Muchas gracias. Toma la palabra la alcaldesa, Tina.
Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Buenos días en la presentación del 42º edición del Festival Internacional de la Sierra. Muchas gracias, Victoria, por acompañarme, por acompañar al Festival Internacional de la Sierra. Siempre que tienes oportunidad, apoyas a Fregenal y para mí como alcaldesa es un orgullo y quiero mostrarte mi agradecimiento públicamente. Llevamos 42 ediciones del Festival Internacional de la Sierra, 42 ediciones desde esa primera edición que se celebró en la Plaza de Toros con muy pocos medios, con mucha ilusión y con muchas ganas de que Fregenal disfrutase del folclore. 42 ediciones en las que el festival ha formado parte de Fregenal y Fregenal no se entendería sin el festival. 42 ediciones de tradición, de folclore, de interculturalidad, de gastronomía, de artesanía, de un bullir de gente por las calles en los días que dura el festival. Para nosotros es muy importante. Al final, la programación básica del mes de agosto en Fregenal son esos días que van desde el 2, este año desde el 2 al 17 de agosto, días en los que se reencuentran familias, donde viene gente, donde también nos acompañan los ciudadanos de otras poblaciones de Fregenal, a los que también agradezco que quieran ser sede y quieran extender los brazos de este Festival Internacional de la Sierra a otras poblaciones. Yo quiero agradecer en primer lugar a la Junta de Extremadura por el apoyo no solamente presencial, sino también económico que da el festival, por todas las empresas, a todas las empresas que hacen posible que este Festival Internacional de la Sierra salga adelante, a los jateros, que son el alma mater del festival, al final un grupo de amigos, de gente que además de ser unos apasionados del folclore y del baile, quieren hacer en Fregenal algo grande, de manera generosa y altruista, quitando tiempo a su familia, a sus vacaciones, a su ocio, para dedicárselo a Fregenal y para hacer en Fregenal algo grande. Y quiero agradecerle también a todos los voluntarios que llenan todas las calles de Fregenal y que están en miles de puntos para hacer al turista, al que nos visita, al que disfruta del conventual de San Francisco, del Paseo de la Constitución, de la carpa instalada en el Pilarito, de todas y cada una de las actividades culturales, gastronómicas, de artesanía, de teatro, de un montón de cosas que esos días se realizan gracias a todos los voluntarios que hacen posible el Festival Internacional de la Sierra, porque probablemente sin todos y cada uno de los que ayudan, sería muy difícil que 42 ediciones después estuviéramos aquí. Así que invitarles, Victoria, estás invitada a la clausura o a lo que tú quieras, invitarles a todos a Fregenal. Fregenal siempre es un punto recomendable de visita, pero en estos días muchísimo más. Si quieren disfrutar, allí les esperamos con la hospitalidad y con el cariño que significa a los fresnenses. Así que muchas gracias. Gracias, Tina. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ven, tenemos que ir todos a Fregenal, que merece la pena. No sé si tienen alguna pregunta, ¿quieren hacerles alguna pregunta? ¿Nada? Sí, ahí tenemos una pregunta. ¿Relacionada con el festival? No, por si hay alguna antes. Sí, sí. Quería que destacaran algunas de las actividades porque nos ha hecho referencia a la programación, algunas de las actividades principales de la programación de esta 42ª edición. Bueno, puedo, como programación como tal, sin destacar, bueno, ya destacar el propio folclore, que empieza el domingo 11 con el Festival Infantil y termina la clausura el sábado 17, perdón. Puedo destacar el evento gastronómico que hay de intercambio, como he nombrado, de cocinas del mundo, que se hace un mestizaje entre cocina extremeña y la cocina este año de México y Chile, que se celebra del lunes 5 al jueves 8, donde hay también catas de vino y cava. Y luego las actuaciones de copla, flamenco, que hay a lo largo de toda la semana.
ahora Sí, pero aquí... le dejamos ahora un programa, si le apetece, o se lo pasamos. Ah, bueno. Pero, ¿quieres algo? O sea, perdón, ¿quieres algo? Vale, eso sí. Se lo está poniendo un poco difícil. Si quieres te lo hago yo. No, sí, vamos a ver, sí, me da tú igual. me vas contando Si un la programación me la sé, pero no sabía a qué te referías. Si querías algo, algo genérico, ¿qué grupos vienen o...? Buena pregunta. Estoy un poco improvisado, perdón, Lo encontraré. Vamos a ver. Perdón, que este apartado no lo llevo yo. A ver. Tengo aquí. Tenemos el martes 6, viene Nayara Madera, que es de Badajoz, por ejemplo, que actuaciones de copla. También tenemos a Contrabandeando, que viene el miércoles 7. El jueves 8 contamos con el coro La Albarca, que es de Barcarrota. Y el viernes 9, que ya empezaría el apartado de folk, contamos con José Carlos Molina, que es el que viene como solista del grupo de Ñu. Y luego tenemos a Ikirian. Luego al apartado ya de folclore internacional, vamos a contar con los grupos de México, Chile, Portugal, Egipto y Senegal. Los grupos nacionales vienen el grupo de Arroyo de la Luz, el grupo Larriero y el grupo de Zafra. También tenemos el Festival Infantil, contamos con un grupo de Torros de Málaga. Muchas gracias, Marco. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna cosita más? Bueno, ya sabéis que hay exposiciones, que hay pasacalles, que tienen un programa extensísimo que pueden ver ahora que se lo van a pasar. ¿Le atiendo? Dígame. Yo le quería preguntar por los datos del turismo, la previsión que tienen para agosto, por ejemplo, si va a venir más gente o extremeños que salgan en este fest. Entendido para toda Extremadura, que se oye mal. Vale. Bueno, pues tenemos unas previsiones bastante positivas y además se están convirtiendo en realidad. Sabéis que el mes de agosto es el mes por excelencia de Extremadura, todos nuestros pueblos, y muchas veces motivados por estas acciones tan importantes, culturales, que llenan de contenido nuestros pueblos, más una naturaleza soberbia después de un año de lluvias que nos permite tener agua no solo en nuestras playas de banderas azules, que son muchas, sino también en gargantas, en ríos, en zonas de baños autorizadas, pues hacen que vaya a ser un verano muy bueno. Las previsiones nuestras en agosto están en torno al 78-80% de ocupación de media. Eso todos entendemos que habrá sitios que tengan el 100% y otros que tengan un poco menos. Y las localidades, afortunadamente, es uno de los periodos que más me gusta contar porque va a ser por toda Extremadura. Todo el mundo tiene algo importante. Tenemos un turismo muy importante del que hablar, que es el que se llama turismo de paisano, que es aquel que es de ese pueblo y vuelve su familia, vuelve a su fiesta, vuelve a estas ofertas culturales tan importantes y disfrutan mucho de los pueblos, junto con un turismo nacional que nos ha elegido como un lugar sostenible, un lugar en donde se puede disfrutar, un lugar donde no está masificado, pero se puede disfrutar mucho y que está, insisto, lleno de teatro, de folclore, de música, de actividades, de gastronomía, de la que disfrutar. Esperemos que cuando acabe la temporada les pueda decir que se cumplieron estas expectativas o que incluso las hemos superado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues muy buenos días. Sí, tenemos aquí. Venga, pregunta. Sí, ayer el presidente del Gobierno se refirió a una petición que tenían, entre otras comunidades, de la Junta de Extremadura, y es la convocatoria de esa conferencia de presidentes para el próximo mes de septiembre. Me gustaría saber varios aspectos. La primera, ¿qué le parece la fecha? También si la Junta va, una vez que ya se ha dicho que va a haber esa conferencia de presidentes, si va a retirar el recurso que había presentado para que se celebrara. Y también me gustaría saber, el presidente ha dicho que la temática va a ser sobre todo centrado en el problema de la vivienda, si están ustedes de acuerdo, se deberían abordar otros temas, si un poco... Si ese problema debería ser solo de unas regiones o es un problema general de España. En ese sentido, ¿qué le parece a la Junta que se vaya a centralizar en la vivienda? Bueno, nos llevan escuchando en boca de la presidenta esta reclamación que casi abanderamos nosotros desde Extremadura. Llega tarde,
No podemos retirar nada porque no confiamos en que pueda ser. Es una manifestación de intenciones que no tiene más. Y el contenido, usted mismo, cuando me lo define, no se acerca a la realidad de la situación y las necesidades que tienen las comunidades, y en concreto hablo de la que represento, de Extremadura, de conocer, saber y exigir lo que ya llevamos un retraso tremendo. Preocupados, muy preocupados. Esto no nos da ninguna certidumbre de nada, seguimos con la misma incertidumbre dolorosa y difícil de manejar, muy difícil para el Gobierno, de no tener los datos lógicos y el amparo de un Gobierno que tenía que estar pensando mucho y más en regiones que lo necesitan tanto como Extremadura. Sí, de momento se mantiene todo, sí. Vuelvo a insistir que esto solo es una manifestación de intenciones, que hemos visto muchas, también vemos desplantes, también vemos muchas cosas que no nos hacen, bueno, pues sentirnos satisfechos con estas declaraciones. Muchas gracias. Que tengan un buen día.